De los contenidos del cierre del mes de abril destacamos, dentro de la normativa aprobada en el ámbito fiscal, la orden de 28 de marzo por la que se aprueba la reducción en el IRPF de los índices de rendimiento neto de estimación objetiva aplicables en 2017 para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas. Las reducciones se engloban en un anexo por el cual las mismas se agrupan por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades. Y destacamos el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2018, que incluye una serie de medidas fiscales, destacando: en el IRPF aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, ampliación de las deducciones por maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Se aumenta la cuantía de la deducción por familia numerosa en 600 euros anuales. Se establece una deducción en cuota a favor de aquellos contribuyentes que no pueden presentar declaración conjunta por residir en otro Estado miembro de la Unión Europea. Se eleva del 50 al 60% el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, y se modifica la obligación de declarar, estableciendo por un lado un límite cuantitativo que exime de dicha obligación para la obtención de ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía, y por otro elevando de 12.000 a 14.000 euros el umbral inferior de la obligación de declarar lo establecido para los perceptores de rendimientos de trabajo que procedan de más de un pagador. En el impuesto sobre sociedades destacamos la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. El régimen legal de los pagos fraccionados: se procede a exceptuar a las entidades de capital riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas en lo que se refiere a sus rentas exentas. Sobre el patrimonio, se mantiene para el ejercicio 2018 la vigencia del mismo, y el IVA se rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada de las salas cinematográficas, que pasa a tributar del 21 al 10%. Se modifica la exención por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, introduciendo un nuevo requisito para ajustar su regulación al derecho de la Unión Europea, en lo referente a las reglas de distribución de los servicios prestados por vía electrónica de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario profesional actuando como tal, con efectos desde el 1 de enero de 2019. En el ámbito laboral destacamos una norma importante como es la aprobación y publicación del Plan Estratégico para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2018-2020. En el ámbito mercantil destacamos también otra norma importante, el Real Decreto Ley 2 del 13 de abril, por el que se modifica el texto redifundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En la sección de artículos doctrinales podrá encontrar varios temas interesantes en el ámbito jurídico, entre los que destacamos el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el 2018. Entre otras novedades, en el plan se hace especial hincapié en la utilización de nuevas fuentes de información para la administración relacionada con los últimos avances tecnológicos. Así, el sistema integrado de información, el proyecto Common Reporting Standard, que permite el acceso a cuentas financieras de residentes en España en numerosas jurisdicciones, los modelos 720 y 750, la información procedente de FATCA y la que se va a recibir de los informes país por país, permitirán a la Administración mejorar su lucha contra el fraude. También destacamos la problemática laboral en torno a los autónomos societarios. En este artículo se analiza la problemática de la figura del autónomo societario, que, como su propio nombre indica, es aquel autónomo que, además de trabajar de forma directa y personal en su negocio y ser su medio fundamental de vida, lo hace a través de una sociedad mercantil. Esto es que constituye una sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad ilimitada laboral, sociedad anónima laboral, sociedad colectiva, sociedad cooperativa o sociedad comanditaria. Y también destacamos la separación y exclusión de socios en el régimen societario.
Al margen de la regulación que en el Código de Comercio existe sobre la posibilidad de que un socio abandone la sociedad personalista a la que pertenece, la regulación de los supuestos de separación o exclusión de socios tuvo hasta la aprobación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital una regulación homogénea, probablemente influida por el interés en que las excepciones al principio de estabilidad del capital social tuvieran una mínima incidencia en la vida de las sociedades anónimas o limitada. Dentro de nuestros expertos responden según la opinión profesional, este mes destacamos dos casos prácticos que nuestros expertos han seleccionado. En el ámbito mercantil destacamos una consulta sobre una sociedad que es acreedor hipotecario sobre 2 inmuebles en un procedimiento concursal en fase de liquidación y que se ha efectuado subasta a través del BOR, todo a través de una notaría. Y en el ámbito fiscal contable destacamos una consulta sobre una empresa que se encuentra en el sistema de información integrado y que realiza una importación de materiales. Se produce la liquidación del IVA por la declaración aduanera DUA, se recibe y se contabiliza. Al cabo de un mes se recibe una carta factura en la que se atiende su reclamación por defectos de calidad y se procede a abonar por transferencia bancaria el importe del 2% del valor de la mercancía. Se pregunta sobre el tratamiento fiscal contable de dicha devolución de importe de la mercancía. En el apartado de sentencias, consultas de la DGT y resoluciones de la Dirección General de Registradoras y Notariado, que son de interés, hemos destacado este mes una sentencia del Supremo que aclara que si los rendimientos irregulares de los abogados no son habituales, tienen derecho a reducción del IRPF, dos consultas de la DGT sobre rentas obtenidas mediante establecimiento permanente en el caso de un servidor instalado en un estado diferente al de residencia, o tributación de los salarios y dietas percibidos por un exparlamentario. También destacamos otra sentencia interesante del Supremo que señala que no es posible percibir pensión de gran invalidez generada en dos regímenes de la seguridad social distintos teniendo en cuenta cotizaciones diferentes. Y por último destacamos dos resoluciones de la Dirección General de Registradores y Notariado. Por un lado, el traslado de domicilio en junta universal, que no puede exigirse la entidad de los socios en la certificación, y por otro lado la división o segregación del derecho transitorio, unidad mínima de cultivo. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos y más contenidos están a su disposición en el acceso a clientes de la web de Planificación Jurídica, a la que podrá acceder con sus claves personales. También podrá consultar la base de datos con más de 15.000 casos resueltos por nuestro equipo de expertos. Hasta el próximo mes. Saludos.